Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. ¿Habían escuchado este texto de ser sal y luz de la vida? ¿No? ¿Acordáis luz? Con la cara que está la luz, ¿no? Imagínense ustedes si se valorara la luz valórica que menciona aquí, ¿no es cierto? ¿Se valora realmente? Así como hoy día es cara también la luz, es cara también esa luz ética, de obras. Pero fuera de bromas, yo sí me identifico mucho, ¿no?, con el tema de la sal. Ustedes saben, ¿no? Es que mi apellido, ustedes saben que es Salgado, ¿no? Ustedes saben que es un apellido portugués, que significa salado. Entonces, como que yo tomo este texto y decir, tienes que ser sal de la tierra. Sal viene también de la palabra sal. Sal de aquí. Impregna. No se vayan en todo caso de la iglesia, en todo caso. Porque uno tiene que mantener ese equilibrio. ¿Ah? Ese equilibrio entre lo que es la iglesia propiamente tal, ¿no?, y lo que es el ir, impregnar, porque eso es lo que nos habla las dos frases hoy día, las dos figuras. Ir, de hecho dice Jesús. Bueno, recordemos que este tema de ir, salir, es un tema nuevo para el contexto de Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos, si tú querías ser parte del pueblo de Dios, hijo de Dios, tú querías ser salvo, tenías que venir de otros pueblos paganos, gentiles, bárbaros, como ustedes quieren llamarle, y ir hasta el territorio de Jerusalén, de Israel, ¿no es cierto?, y hacerse judío. Por lo tanto, esto de hacerse judío tenía un nombre, tenía que hacerse prosélito, de ahí viene también la palabra proselitismo. ¿Ya? Y en el caso del hombre, ¿no es cierto?, bueno, la circuncisión, y con eso la persona pasaba a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, la estrategia del Antiguo Testamento era que vengan, o sea, centrípeta. Y Jesús hoy día nos invita a un trabajo centrífugo, de ir, ¿no es cierto?, a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Bueno, ahí estamos nosotros. Y resulta de que Jesucristo aprovecha de marcar la diferencia con los fariseos y los judíos de aquel entonces. ¿Ya? De hecho, ¿no es cierto?, los fariseos se las daban de que porque eran los doctores de la ley, que sabían mucho de la ley propiamente tal, pensaban de que ellos con eso tenían todo. Y tú podías predicar correctamente, enseñar correctamente, pero tu vida podía andar por otro camino. Por eso Jesús tan fuertemente los critica. Saquen ustedes, ¿no es cierto?, el palo que tienen en su ojo, les dicen, ¿no? ¿Se acuerdan? O aquí, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Y resulta de que, claro, está dentro del contexto de que el pueblo judío estaba disipándose esa fe. Se estaba, de alguna forma, desvaneciendo cuando ellos simplemente en su vida no hacían lo que decían, o sea, la consecuencia. Y esto es un problema que puede ser mundial para la fe, porque muchas veces tú puedes reducir la fe solamente a lo que pasa en los templos. Y hay gente, ¿no es cierto?, y en algunos otros contextos, en que la fe cristiana es solo lo que pasa al interior. De hecho, ¿no es cierto?, te invitan a hacer un trabajo, no sé, por
la junta de vecinos, por ejemplo, y la gente, porque está tan metida en la iglesia, llega ahí y se siente un poquito incómoda. ¿Cómo voy a trabajar ahí? ¿Cómo voy a trabajar en otro? Hay que hacerlo. Un terrón de sal no nos sirve dentro de la cazuela. Y es así donde muchas veces se piensa y se reduce la fe a ciertas prácticas. Les cuento que en tiempos de Jesús el cloruro de sodio era sacado de las costas, del mar Muerto. Ese mar, ¿no es cierto?, en la cual uno va, no sé si uno ha ido por acá, ¿no? Pero típico que uno va y yo no he ido, pero se sacan las fotos, ¿no es cierto?, así en el agua, leyendo el diario, así, casi como si estuviera sobre un flotador, y no está con ningún flotador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el grado de sal es enorme, por lo tanto te tira para arriba. Así. Bueno, sin embargo la sal no era pura, ¿ya? No era muy buena, más encima la sacaban de ahí y la llevaban hacia ciertos sectores donde el tiempo, el frío, la nieve, la lluvia provocaba que la sal vaya perdiendo su sabor, sus propiedades. ¿Cómo está la sal de nuestra vida? ¿Realmente damos sabor a este mundo? Yo creo que la sal, a lo menos quiero dedicarle 3 funciones importantes. La primera, ya les dije, dar sabor, impregnar con el sabor. El cristianismo es el condimento perfecto de una vida que Dios quiere para este mundo. Y por eso que el cristianismo no solamente ha plasmado la historia, se ha proyectado a través de los tiempos, sino que el cristianismo le da sentido al alma. En segundo lugar, el cristianismo preserva. La sal, así como, ¿no es cierto?, antiguamente era el refrigerador, ¿no es cierto?, preserva. Y es una religión que preserva valores importantes, trascendentales para el reino de Dios. Es el cristianismo quien debe dar resistencia a un mundo que tiende a descomponerse y que piensa, ¿no es cierto?, que las nuevas formas son lo más moderno y que nosotros vamos quedando atrasados. Y en tercer lugar, la sal da sed. Y el cristianismo tiene que dar esa sed de más. Esa sed de que si yo estoy vacío, necesito, hay una razón de ser por la cual mucha gente se acerca a Dios, se acerca a Jesús, logra orar a Dios y encuentra algo. Esa inquietud tiene que estar. Pero también somos luz. Y de alguna forma, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, aquí casi no se supo, en Venezuela, muchos años atrás, había un grupo de buzos que estaban explorando una caverna con escafandra y oxígeno, y de improviso se extraviaron, dice la historia, 2 buzos. Y ahí, recién caída la noche, ya sin fuerzas ni claridad, dice la historia, llamaron expertos que volaron desde otras latitudes, llegando 2 días después. Se metieron a esta caverna para buscar a los perdidos, consideraban que quizás estaban sin vidas, e imagínense ustedes esta imagen, ¿no es cierto?, en una caverna totalmente oscuro. No saben si era de día, de noche, cuántos días habían pasado, hambre, frío, y ellos ahí, todavía quizás con sus vestimentas, de repente comienzan a divisar una luz en medio de la caverna porque los vienen a buscar. Para ellos esa luz representa la vida misma. La trae una persona que quizás no los conoce, pero de igual forma se arriesgó. De alguna forma amó para salvar a aquellas personas.
En el cristianismo pasa lo mismo. No puede perderse la luz, no puede esconderse la luz. Y aquí permítanme decirles algo que yo a lo menos entro en un conflicto. Tiene que ver con la vida privada. Porque, si bien es cierto, en nuestro país existe el derecho del respeto de la vida privada y lo podemos usar sin ningún problema. ¿Ya? Sin embargo, dentro del cristianismo, cuando yo empiezo a ver estos textos, el de Pablo, el de Cristo, yo veo que debemos ser lo más, ¿cómo decirlo?, abiertos, transparentes, posibles. No significa que andemos contando todas las cosas, ¿no es cierto?, que nos pasan. No estoy diciendo eso, sino que tenemos que vivir como que si nada ocultásemos. Es un ejercicio. Es algo que tenemos que ir revisando y ver, bueno, qué cosas realmente, porque siempre hay cosas que como iglesia, si no, nos van a acusar, o personalmente nos van a acusar en un momento determinado, cuando eso traspase las líneas o las puertas de nuestra casa. Insisto, nosotros podemos seguir bajo ese derecho de la propiedad privada. Pero el apóstol Pablo nos habla de que nos vean, que la luz no se coloque, que no haya un canasto encima de la luz. ¿De qué está hablando aquí Cristo respecto a la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la sal? Lo dice aquí mismo. Nuestras buenas obras. Que vean nuestras buenas obras. Vaya, ahí uno entra en conflicto de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o no sé, o algo así, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? ¿En qué quedamos? Claro, ese texto está diciendo de que si tú haces algo no hay a andar, ¿no es cierto?, diciéndote, como me dijo un amigo, pavoneándote, ¿no es cierto?, por aquí, por allá. Oye, yo hice esto otro, ¿no? Me acuerdo de un hermano una vez, hace muchos años atrás, en otra iglesia, no se preocupen, no he encontrado nunca esta actitud, pero sí una vez no había una convivencia, ¿no es cierto?, y donó una torta, y llegó con la torta ahí mostrando todo. Yo traje esta torta. Es un ejemplo, ¿no? Pero las obras, ¿por qué tienen que esconderse? Las buenas obras. Y las malas, ¿para qué tienen que hacerse? Y ese es un trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros. En que lleguemos a un momento determinado en que simplemente miremos de frente a cualquiera. Y vamos a ser libres, obviamente. Eso cuesta mucho. Pero quiero que vayamos, por favor, volvamos al texto de Efesios. Y por ahí no sé si Fernanda puede volverte a la página del libro de Efesios, porque me aclara mucho qué son estas obras. Y por favor, acompáñenme en esta lectura, Efesios 5, página 1439. Inclusive a mí me da sentido de los versículos que dicen antes el apóstol Pablo. Porque si uno quiere alguna cosa concreta, ahí está. Dice, todos estamos ahí en la página 1439, 1438, capítulo 5. ¿Ven un 5 grande? ¿Ya? Voy a leer desde ahí en adelante. Fíjense. Por tanto, imiten a Dios. ¡Wow! Imiten a Dios. Como hijos muy amados. ¿Se sienten hijos amados por Dios? Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante
para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, vaya los chilenos, conversaciones necias ni chistes groseros. ¡Wow! Parece que Dios tiene que trabajar mucho con nosotros, ¿no? Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien, ¿qué cosa? Eso, acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea varón, ¿no es cierto? O sea, es decir, idólatra. Fíjense, compara esta palabra con la idolatría. Inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ojo, aquí no está diciendo que los cristianos son perfectos. No. Aquí nadie es perfecto, ¿no? Pero sí que tenemos que dejarnos moldear como el alfarero por Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. ¡Ay, qué fuerte! Está hablando de castigo. Si yo no lo leo, estoy encubriendo algo. Perdónenme. Así que no se hagan cómplices con ellos o de ellos. Porque ustedes antes eran una cosa, oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Bueno, ahora vivan como hijos de luz. Y aquí donde dice, ¿cuáles son las obras a las cuales Cristo señala? ¿Qué es la luz? El fruto de la luz consiste en toda, leámonos todos, bondad, justicia y verdad. Si nos vamos de aquí, de este culto, con estas tres palabras, me doy por satisfecho. Bondad, justicia y verdad. Ya podemos a cada una darle un tema especial. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Miren el canal, los noticiarios nomás, cómo van saliendo cosas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Ojo, no estoy diciendo que todo lo que se hace en secreto sea malo, no. Estoy diciendo que los desobedientes hacen esto oculto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Y si la iglesia comienza a achicarse, a colocar un canasto, precisamente es que aquellas obras no van a ser denunciadas. ¿Cómo quedamos aquí con nuestra salvación? Bueno, nuestra salvación no es por obras, no depende de esto. Nuestra salvación nos lleva a esto. No sé si me explico. Nosotros no le estamos pagando a Dios ni haciendo méritos, sino porque precisamente Él nos ha perdonado, hace un trabajo con nosotros para poder también ir dejando estas cosas atrás. Es un trabajo que la salvación es algo que nos hace libres. Y cuando me hace libre Dios, porque ya no tengo que pagarle a Dios su amor, ahí tengo las dos opciones. ¿Hacer bien o hacer mal? Nada más. Y los cristianos que hemos entendido el tremendo amor de Cristo por nosotros, es lógico que optemos por el bien. Que Dios nos ayude, porque por eso nosotros siempre decimos que todas las cosas las hacemos con la ayuda de Dios. Usted de aquí tiene que salir con la ayuda de Dios.
No podemos manejar todas las cosas de la sociedad. Necesitamos que Dios esté con nosotros hoy y siempre.